Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga grandemente. Espero que se le estén pasando bien en casita, que estén aprendiendo aún más de la palabra de Dios ahí en su casa, que con ayuda de sus papis ustedes sigan creciendo en lo espiritual también. Y el día de hoy vamos a tener nuestra clase, ¿les parece? Entonces, vamos a empezar poniendo este tiempo en las manos de Dios, así es que ahí en casita puedes poner tus 10 deditos juntos, tus dos ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de estos pequeños. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a serte fieles, a ser unos verdaderos discípulos de ti y poder, Señor, mostrar tu amor y tu misericordia para con todos aquellos que necesitan conocerte. Cuida de cada uno de estos pequeños, danos sabiduría en este momento, te lo pedimos por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien chicos, el día de hoy vamos a ver acerca de un personaje llamado Mateo. Mateo el publicano. ¿Qué saben ustedes acerca de él? Muy bien, que era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Ya lo dijimos. Exacto, Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Y qué tiene que ver Mateo con nuestras historias que hemos estado aprendiendo acerca de hombres que obedecieron a Dios, que fueron fieles, que a pesar de las dificultades ellos confiaron en Dios? Pues tiene mucho que ver porque incluso este hombre fue llamado por el mismo Señor Jesús. Y lo que vamos a aprender de esta clase es que así como Dios transformó la vida de Mateo, así Dios también puede transformar nuestras vidas y nos llama a ser un discípulo compasivo y a mostrar amor con los demás. Y saben, también vamos a ir aprendiendo que la vida de Mateo es algo súper padre porque nadie quiso tenerlo como amigo, pero Jesús fue compasivo con él. Y es lo mismo que el Señor Jesús quiere de nosotros, que nosotros aprendamos a ser compasivos y aprendamos a mostrar amor también a todos aquellos que la sociedad rechaza. Bueno, Mateo tenía dos nombres. En alguno de los evangelios es conocido como Leví y luego como Mateo. Es posible que el nombre de Leví fuese antes de conocer a Jesús, pero Jesús le dio un nombre nuevo como lo hizo con varios de los discípulos. O quizá el nombre Leví tenía que ver con la tribu judía de su familia. Pero en el libro de Marcos nos dice que Mateo era hijo de Alfeo. Jacobo, el hermano menor, también fue conocido como hijo de Alfeo. Así que es posible que fueran hermanos, aunque la Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice mucho acerca de Mateo, pero sabemos varias cosas de él debido a su profesión. ¿Cuál era su profesión? Ya lo habíamos dicho. Muy bien, era cobrador de impuestos. Mateo se llamaba a sí mismo publicano. Está escrito en el libro de Mateo y los otros escritores de los evangelios no mencionan como tal el trabajo de Mateo. En cierto sentido, Mateo lo menciona en su propio libro que él escribió porque así pudo mostrar el gran amor de Dios hacia él. Entonces, imagínense qué increíble ha de ser que él mismo, escribiendo ese libro, él pueda darse ese nombre como publicano, pero y mencionar su profesión y cómo Jesús lo llamó. Su posición social era equivalente a un ladrón que robaba el dinero de los pobres a través de los negocios ilegales, aprovechándose de su poder. La gente, o sea, todos los del pueblo, odiaban a estas personas, a los cobradores de impuestos. Porque los publicanos o cobradores muchas veces eran hombres malos y sin principios éticos y tenían mucho poder para hacerle daño a la gente y más que nada cobrar sobornos o agregarle a los impuestos normales. Entonces, en pocas palabras, ellos robaban. Y Mateo tenía una oficina afuera de Capernaum y muchas caravanas ricas, mucho grupo de personas pasaban por ahí. Entonces, pues él normalmente cobraba. Adicionalmente los impuestos, él le aumentaba todavía para obtener como esas ganancias ilegales. Es posible que los otros discípulos incluso tuvieron que haberle pagado impuestos antes de que Mateo fuese llamado.
Y entonces pues la gente no los quería para nada y pues a Mateo tampoco lo querían porque trabajaba para los romanos y los romanos recordamos que eran enemigos de los judíos. Y entonces pues un día Mateo estaba ahí en el lugar de Capernaum donde él estaba cuando Jesús salió de Nazaret. Y es muy probable que Mateo haya escuchado ahí donde estaba, porque era un lugar donde se llegaba mucha gente. Es posible que él haya escuchado acerca de los mensajes de Jesús, porque especialmente Jesús tenía muchísima fama ahí en Capernaum por sanar enfermos, por ayudar a la suegra de Pedro, por ayudar a un paralítico que estaba por ahí, a quien Jesús mismo le dijo tus pecados te son perdonados, y entonces muy probablemente Mateo escuchó todo esto. Y un día Mateo vio a Jesús frente a su escritorio o a su mesa de trabajo donde él cobraba los impuestos. Imagínense qué habrá sentido Mateo o qué habrá pensado. La gente no lo quería. Eso creo ya nos quedó muy claro que la gente no lo quería. Era considerado un ladrón, un traidor. Entonces la gente, si no se le acercaba, mucho mejor. Y ahora imagínense que de ser una persona solitaria llega y se te acerca Jesús. ¿Qué harían? ¿Qué creen que hizo Mateo? Pero no solo Jesús llegó y se le acercó, no, eso no fue todo, sino que Jesús lo invitó a seguirle. Imagínense, el maestro de quien él había estado escuchando que hacía milagros, que sanaba personas, que incluso el paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense escuchar de él, sígueme. ¿Ustedes qué habrían hecho? Pues Mateo inmediatamente lo hizo, dejó todo ahí y siguió a Jesús. Y así Mateo experimentó el perdón de Dios en su vida. Es interesante que incluso los otros discípulos que Jesús llamó, algunos cuando estaban pescando, probablemente Jesús los llamó 2 veces y ellos tuvieron que pensarlo y tomarse como un tiempo para pensar si seguir a Jesús o no. Pero Mateo lo hizo de inmediato. O sea, sígueme, y luego Mateo le siguió. Y por su fe y obediencia recibió la paz que solo Dios puede dar. Imagínense qué hermoso. Recibió el perdón que Dios nos promete y llegó a ser uno de los amigos más íntimos de Jesús. ¿Saben? La elección que tomó Mateo de dejar su vida, de dejar sus malas prácticas, de dejar a lo que él se dedicaba y de seguir a Jesús inmediatamente, nos demuestra algo muy, muy importante y al mismo tiempo muy, muy hermoso. Que el perdón de Dios está a la orden de todos, no solamente para los buenos, sino veamos la vida de Mateo, todo lo que él hacía. El perdón de Dios está a la orden de todos. Y también para ti, el perdón de Dios también está ahí para ti. Y Dios te está llamando. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y también, si tú dices, yo quiero seguirle, tu respuesta va a ser inmediata. O sea, decir, pues cuando sea más grandecito, porque ahorita pues estoy muy pequeño para servir al Señor. Recuerda que hemos estado viendo que Dios quiere utilizarte, así estés pequeñito, Dios te da las capacidades para seguirle. Entonces podemos aprender que debemos de seguirle inmediatamente. Después de ser llamado por Jesús, Mateo hizo un banquete en su propia casa para Jesús. Ahora Mateo quería celebrar su nueva vida. La miseria, las prácticas o malas prácticas que él había hecho en el pasado, su tristeza o incluso la soledad que él tenía, ahora eran transformadas en gozo, ahora eran transformadas en perdón del Señor, en una compañía y en una amistad con el mismo Señor Jesús. También quería despedirse de su vida pasada, tenía que despedirse de sus ex compañeros, de su trabajo, de las malas prácticas que hacía y así poder dar un testimonio de lo que Jesús podía hacer en sus vidas, porque él era un claro ejemplo del perdón, del amor y de la transformación
que Jesús hace en la vida de las personas cuando deciden seguirle. Los líderes religiosos escucharon acerca del banquete y empezaron a criticar a Jesús. Ya sabemos que esos líderes religiosos siempre buscaban algo con que estar en contra de Jesús. Entonces, ahora van y le critican porque Jesús está comiendo con los publicanos, se está acercando con personas que eran consideradas traidores, pero Jesús dijo que Él había venido precisamente para gente así, no para los buenos, no para ellos que se creían la gran cosa, sino para los malos, no para los sanos, sino para los enfermos. Los seres humanos, nosotros como personas, a veces no podemos ver la esperanza de un cambio en la vida de una persona como Mateo. Podemos decir, ay, esa persona ya no tiene solución, ay, esa persona de verdad es muy mala, es todo eso que no le agrada a Dios. Bueno, Mateo era todo eso, pero Jesús vio en Mateo el potencial de ser una parte importante en la evangelización del mundo. Incluso no solo para ser un discípulo, un evangelista, sino un escritor. Mateo escribió el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben cuál es? Exacto, el libro de Mateo. Y la tradición, la historia, nos dice que Mateo también evangelizó en Etiopía y en Persia. Mucho después, más adelante, junto con otros discípulos que también llevaron acerca de las buenas noticias. Pero entonces, chicos, ¿qué podemos recordar de esta clase? Recordemos el versículo de Mateo 9:12, que Jesús le dice a los fariseos, los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Allá afuera hay muchas personas que necesitan escuchar del amor de Dios. No importa qué tan malas sean, no importa todo lo malo que hayan hecho, ellos también necesitan escuchar del amor de Dios. Y así como Mateo, Dios quiere llamarlos, Jesús está ahí ofreciendo de su paz y de su perdón también para ellos. Y tú puedes tomarlo en cuenta. Si el Señor te está llamando a servirle, a seguirle, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Va a ser un sí? ¿Va a ser un no? Pero incluso si es un sí, ¿estás dispuesto a seguirle inmediatamente? ¿Estás dispuesto a dejar todo y a obedecerle e ir con él luego? Recuerda que hemos estado viendo que Dios te ha dado dones y capacidades para servirle inmediatamente. Y si tú deseas servirle, si tú deseas hacerlo de corazón y decir, Señor, aquí estoy, Él te va a capacitar. Puede que digas, no puedo hacerlo. El Señor te va a dar la capacidad. El Señor te va a dar de esos dones, de esos talentos, porque Él está viendo tu corazón de siervo que quiere ir y dar a conocer del amor de Dios a otros. Y así también tú, así como Jesús mostró el amor hacia esta persona que nadie más quería, así tú también puedes mostrar el amor de Dios a aquellos que lo necesitan. Y vamos a terminar este tiempo en oración. Así es que ahí en casita puedes poner tus 10 deditos juntos, tus 2 ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque cuando nosotros estábamos perdidos, tú nos llamaste, tú nos diste esa paz, transformaste nuestras vidas y, Señor, ayúdenos a poder servirte, a poder seguirte inmediatamente, a compartir con otros acerca de esa transformación que tú puedes hacer en nuestras vidas. Gracias por cada uno de estos pequeños, separa con ellos, por favor, y ayúdanos en este día y en esta semana y siempre poder agradarte. En tu nombre oramos. Amén. Pues muy bien, chicos, recuerden ustedes mostrar amor a los demás, siempre ser unos discípulos compasivos, obedecer a Dios inmediatamente y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.